En este video vas a aprender a fabricar terrazo con vidrio reciclado, y tengo otros videos en donde te muestro a cómo hacer estos moldes de melamina. Para la primera muestra utilizaremos vidrio color menta y aquí te dejo el enlace en donde puedes comprar este vidrio ya triturado, aunque nosotros lo vamos a quebrar un poco más para que las hojuelas sean más fáciles de pulir. Luego lo vamos a cernir para quitarle el polvo y así tendremos la fórmula mucho más controlada poniéndole un 40% de vidrio. Vaciamos el 40% de vidrio para tener un 80% de vidrio reciclado en total y por último el 20% de cemento blanco. El color para cemento será 0.5% del peso del cemento para que tenga un tono suave. Ponemos fibra y mezclamos todo en seco. Agregamos agua al 12% de la mezcla total y hasta lograr esta textura deseada podemos hacer el vaciado. Siempre es importante ponerle un poco de aceite a nuestro molde para que estos se conserven mejor. Luego podemos proceder a verter la mezcla. Solo vamos a preparar mezcla para llenar a la mitad del molde, es decir a 1 centímetro, y luego vibramos muy bien. Este tipo de vaciado solo es para tener el acabado muestra. Si haces una maceta, lavabo o cualquier otro producto, la mezcla es completa con vidrio con esta fórmula. Aquí lo dividiremos en dos. Teniendo la primera parte, la siguiente capa es de 50% cemento y 50% marmolina. Si quieres aprender a calcular el material, te dejo un video en el enlace de aquí arriba. Y en cuanto al agua, se usará un 21% aproximadamente. Ya teniendo la textura adecuada, hacemos el vaciado. No tiene que ser del mismo color, recuerda que estos son muestrarios, dejaremos el mortero en color blanco. Víbralo y déjalo secar por 48 horas con un plástico encima para que este no pierda humedad. En la segunda pieza usaremos hojuelas grandes. Estas deben tener planicidad para poder colocarlas al ras del molde y pegarlas con silicón. Procura usar guantes al maniobrar el vidrio ya que se puede resbalar y causarte alguna lesión. La cantidad de vidrio en hojuelas es un 20%, deja secar al menos 2 horas y pondremos el 30% de vidrio transparente mediano y el 10% de vidrio transparente chico. $20 de arena de vidrio y 20% de cemento blanco que igual pondremos fibra y a esta pieza no le pondremos color. Agregamos el 12% de agua y hacemos el mismo procedimiento que el anterior, vaciando hasta la mitad del molde. Aquí pondré una malla para amarrar mejor ambas mezclas, pero esto es opcional. Luego vaciamos el mortero de cemento y marmolina. La tercera muestra también es con hojuelas, pero mucho más chicas. Las quebramos a nuestro gusto en color verde, azul y café. Las vamos a pegar de igual forma con silicón, solo que ahora se verán en pedazos mucho más pequeños. Ponemos 60% de vidrio transparente entre chico y mediano para que se mezclen. 20% de arena de vidrio y 20% de cemento. Tampoco llevará color, se quedará blanca y por último la fibra. $12% de agua y es exactamente el mismo proceso que el anterior después de haberlo dejado secar al menos 2 horas.
Nuestras muestras las vamos a dejar secar por 48 horas para proceder luego al desmolde. Aquí verás la importancia del aceite que agregamos al principio, sobre todo en las hojuelas que están pegadas. Desmoldadas las muestras les ponemos agua esporádicamente durante 24 horas para luego pasar al desbaste. Este se hará con una copa de carburo de silicio número 60 y luego una copa número 120. Toma en cuenta que la herramienta debe estar en velocidades bajas para que el vidrio no se quiebre. Se le puede poner agua para no hacer tanto polvo, o si lo haces en seco, utiliza tu respirador y equipo de seguridad. Aunque siempre con ambas opciones te recomiendo tener tu equipo de seguridad. Hacerlo de forma controlada y a bajas revoluciones ayuda a tener un acabado liso. Esto te va a ayudar mucho, sobre todo cuando fabriques otros productos en donde tengas que detallar cada parte, y así no te queden relieves o huecos en el acabado. Para la parte del pulido, que es un concepto distinto al de desbaste, usaremos una copa número 280. El desbaste es sacar el agregado, como en este caso es el vidrio, y el pulido es alisar la superficie y sacar un brillo natural. Esto se sigue haciendo a velocidades bajas, que depende de la máquina, pero aproximadamente son 3000 revoluciones por minuto. En este acabado puedes ver un terrazo poco saturado por el porcentaje de vidrio que se agregó. Si quieres aprender más sobre diseño de concreto, recuerda que tengo una guía PDF con asesoría personalizada para tus proyectos de negocio o personales. Y si me dices que viste este video, de regalo va un curso de terrazo con vidrio en videos. Por último, ponle un sellador, y esto depende del uso que vaya a tener. Así tendrás piezas de calidad para que fabriques macetas, barras, lavabos o más con un acabado reciclado pero elegante. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido de diseño.